teníamos una tarea pendiente. Seguramente, cuando terminé el domingo pasado y hablé de las advertencias tremendas, terribles advertencias que nos hacía el autor de Hebreos, algunos tal vez en la semana, ¿de qué será esto? ¿De qué se tratará? Bueno, hoy vamos a hablar de Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 8. Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 8. El domingo pasado vimos la introducción a esto, que es los primeros 3 versículos. Ahora veremos la continuación, los Hebreos 6, del versículo 4 al versículo 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Padre Celestial, habla en esta tarde por medio de tu palabra a nuestros corazones, Señor. Estamos aquí como pueblo tuyo para oírte. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Parece, pero no son. ¿De qué estamos hablando? La labor de enseñanza no es fácil, hermanos. Hay una dimensión espiritual en ella que muchas veces se ignora. El apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, eso es con los incrédulos. Pero a esta dificultad hay que añadir algo que es constante. Siempre en las congregaciones se cuelan no creyentes. Por eso que domingo tras domingo invitamos a venir al Señor. No porque usted deba recibirlo cada domingo, no. Sino porque siempre hay alguno que no se ha convertido. Al observar el comportamiento de muchos al interior de las congregaciones, al revisar los requisitos de membresía, cuando los hay, al ver cómo se ignora la disciplina eclesiástica y el relajamiento o relegamiento del estudio y enseñanza de la palabra de Dios en favor de la entretención y la inclusión, es de sorprendernos que algunos grupos sean sinagogas de Satanás y no congregaciones donde se adora al Dios vivo y verdadero. Jesús nos advirtió de esta situación. En Mateo capítulo 13, Él nos cuenta 7 parábolas. Y ahí hay 2 que destacan por ser bastante inquietantes. Me refiero a la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. En esta última, la del trigo y la cizaña, sucede algo inquietante. Cuando aparecen los brotes, todo parece trigo. Pasan los días y el sembrado se ve fuerte y se ve vigoroso. No obstante ello, llega el momento en que algunas plantas son distintas de otras, levemente distintas. No han llegado a la maduración y a pesar de que, si se ven de lejos, el plantío parece algo homogéneo, sin embargo, al acercarnos, ya comenzamos a notar algunas diferencias. Se puede dudar por un tiempo, pero cuando aparece el fruto, la distinción es evidente. Una es trigo
y la otra es cizaña. Y no se puede arrancar la cizaña sin dañar el trigo. Mateo 13:29, el Señor dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ellas el trigo. Esto porque al crecer juntas sus raíces, juntas y tan juntas, sus raíces están entrelazadas. Entonces, si usted quiere sacar la cizaña, va a terminar sacando también trigo. Por eso deben crecer ambas juntas. Pero la cizaña no cambia su naturaleza. Está entretejida en sus raíces con el trigo, pero no es trigo. Ha recibido el mismo cuidado del trigo, los mismos nutrientes, el mismo sol y agua, pero sigue siendo cizaña. Pero viene la cosecha. Y dice el versículo 41 de Mateo 13, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Nota, hermano, aquí que estos salen de su reino. De su reino. Y son sacados y puestos aparte para ser quemados. Una distinción parecida hace Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Él dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No es extraordinario entonces hallar en cada congregación de creyentes a quienes no lo son, ya que no es la asistencia a la misma lo que lo convierte en creyente. Pues el cambio de naturaleza no lo da el lugar donde se está, o la compañía de la cual se rodea, sino que la nueva vida solo la da Jesucristo por medio del Evangelio. No son pocos los que tropiezan con este texto, ya yendo al mismo texto, no son pocos los que tropiezan con él. Porque, han llegado a conclusiones que ignoran o contradicen lo que otros textos de las Escrituras dicen. Así han concluido que estos textos prueban que es posible perder la salvación. Pero, aunque enseñan esto, guardan silencio sobre lo que el mismo texto afirma respecto de no poder recuperarla. Mire, por ejemplo, en el versículo 4 de Hebreos 6, dice que es imposible. Imposible. Quienes sostienen que la salvación se pierde, católicos romanos y arminianos, sostienen que la salvación se pierde. No creen que sea imposible recuperarla. Ellos creen que si se pierde también se puede recuperar. ¿Cómo es que ellos llegan a esta conclusión? De que al menos que lo que están hablando aquí en este pasaje, el autor está hablando de creyentes. Bueno, ellos llegan a esta conclusión porque creen que los dones que aparecen en los versículos 4 y 5 solo son propios de los creyentes. Pero, aunque ciertamente se aplican a creyentes, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9 aparece gustar, referidos a creyentes. En el capítulo 10, versículo 32 aparece iluminados y también hace referencia a creyentes. Y en el capítulo 12, versículo 8 habla también de partícipes, también referidos a creyentes. No son exclusivos de creyentes, como veremos. Estos dones más bien son derramados por nuestro buen Dios sobre un grupo heterogéneo, tal como hace salir su sol y derrama la lluvia que beneficia a todos, sin distinción de cualidad moral entre unos y otros. Dios hace salir su sol y hace descender la lluvia, no mirando la condición de el que sembró, ¿verdad? No, Él lo hace porque es bueno. Veremos entonces de qué trata esta imposibilidad de la cual habla el versículo 4, pero antes vamos a examinar estos 5 dones que aparecen en los versículos 4 y 5.
va a ayudar en esto, en la comprensión de este texto. Otro texto que encontramos en Nehemías capítulo 9, los versículos 10 al 20. Eso lo puede tener como referencia para ir chequeando algunos versículos. Porque también aquí en este pasaje se relata la bondad de Dios con un pueblo que en su mayoría fue rebelde a la voz de Dios y por tanto, en palabras del autor de Hebreos, se endurecieron, fueron incrédulos y no entraron en el reposo prometido. Veamos el primer don, podríamos llamarle así. Dice que una vez fueron iluminados. Esta misma expresión iluminados está en Hebreos 10:26 como conocimiento de la verdad. Es la misma palabra, pero fue traducida diferente. En Isaías capítulo 9, versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta escritura se cumplió en el comienzo del ministerio de Jesús, según vemos en Mateo 4, los versículos 12 al 17. Solamente voy a leer los versículos 15 al 17 de Mateo 4. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Significa esto que todos los que fueron beneficiados con esa luz la recibieron? No. No. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice que se escandalizaban de él. Tenían vergüenza de él. En capítulo 6, versículo 6 dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Lucas 4:28 dice que ellos se llenaron de ira contra él y quisieron asesinarlo despeñándolo. Juan 3:19 nos resume esa actitud tenebrosa. Dice ahí: y esta es la condenación. ¿Cuál es, Juan? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los que asisten a un culto de adoración donde se predica la palabra de Dios son iluminados, pero no todos creen. Hay entre nosotros quienes son iluminados, pero rechazan la luz, porque prefieren sus propias tinieblas antes que venir a la luz, y así demuestran que no son hijos de luz. Juan capítulo 12, versículo 36, está hablando el Señor y dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Puedes hoy día ser iluminado, pero debes creer en esa luz para ser hijo de luz. Puedes leer también Efesios capítulo 5, los versículos 1 al 14 para aquellos que están anotando. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 4 al 8. Entonces ya vemos aquí que esto de que una vez fueron iluminados no significa que sean creyentes. Veamos ahora el otro don. Dice: gustaron del don celestial. Gustar no es necesariamente comer, ¿verdad? A veces esto solo significa probar. Y hay cosas que probamos y terminamos rechazándolas. No las comemos. Nehemías 9:15 dice: les diste pan del cielo en su hambre. Y Jesús se identificó
con este pan en Juan 6:51. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Comer este pan, dice el texto, es tener vida eterna. Pero no todos la tienen, porque no todos la comen. No todos se alimentan de este pan. Y no la comen porque la rechazan. Y hasta hay los que tienen fastidio de este pan. ¿Cuántos hay que participando en nuestras congregaciones hacen profesión de fe, son bautizados, participan de la cena del Señor y no se alimentan del pan vivo que descendió del cielo? ¿Cómo sabemos que no se alimentan? Es que usted está juzgando, ¿no? ¿Cómo sabemos que no se alimentan? Es simple. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 24. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Demas llegó a acompañar a Pablo en su labor misionera, pero al final dio muestras que no poseía la vida eterna. ¿Se dirá lo mismo de ti que lo que se dijo de Demas? Escucha, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Él no amaba a Dios. Aunque aparentó amarlo por largo tiempo, según se desprende de Filemón, versículo 24, donde Demas aparece como uno de los colaboradores de Pablo. Él gustó el don celestial, pero siempre amó al mundo. ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde? El tercer don que podemos ver, dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Nehemías 9:20 otra vez dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Otra vez, aquí tenemos una demostración de la bondad de Dios, que no distingue entre creyentes y no creyentes. Tomemos, por ejemplo, el caso del falso profeta Balaam. Él se alquilaba por dinero. Qué práctica tan antigua, ¿verdad? Han persistido hasta hoy. Hay muchos Balaames por ahí. Sin embargo, vemos que Dios lo usó. Si tú lees con atención Números, los capítulos 22 al 24, vas a tener la historia de él y de cómo el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. Judas, versículo 11, lo pone entre dos almas impías, entre Caín y Coré. Mira la compañía. También tenemos a Saúl, profetizando ahí en 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Sin embargo, él fue desechado por Dios por ser desobediente, rebelde e idólatra. Vemos el caso de Judas. Tan solo nombrarlo, tan solo que venga a la mente, ya sabemos, es traidor.
el traidor. En algún lugar de América hay un día en el cual se quema un mono que se llama Judas. Lo quema. Traidor. Sin embargo, él fue uno de los 12. Y también a él se le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Judas? Sí. Léelo tú mismo en Mateo capítulo 10, los versículos 1 y 8. Que este poder venía del Espíritu Santo nos queda más claro por las palabras de Jesús en Mateo 12, 28. Pero si yo, dijo Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por quiénes se hacían estas cosas? Por medio del Espíritu Santo. Judas lo hizo. La congregación en el desierto, las vidas de Balaam, Saúl y Judas nos hablan de hombres réprobos que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Por favor, hermano, lee con atención y oro que el Señor abra tus ojos y tu entendimiento al leer Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Ora con el salmista: oh Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. ¿Qué dice ahí? Es el Señor el que habla. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas cosas increíbles hicieron estos hombres? Predicaron a multitudes y Dios hizo por medio de ellos muchos milagros y portentos y maravillas. ¡Cuánta alegría y gozo! Piensa un poco en esas reuniones. ¡Cuánta alegría y gozo habría! ¡Cuánto poder exhibían! Pero como todos, un día llegan a la presencia de Dios y lejos de escuchar ese bien, buen siervo y fiel, ellos que escuchan, en primer lugar, son rechazados. Y comienzan a clamar en alta voz: Señor, Señor, si profetizamos en tu nombre, ¿te acuerdas, Señor? Multitudes acudían a oír, los demonios huían tan solo mencionar tu nombre. Si hasta hicimos milagros en tu nombre, Señor, es que no te acuerdas, Señor. Ah, hermanos, qué escena tan terrible y desgarradora. ¡Qué tragedia! ¡Qué espanto! Porque solo se oye nítido y claro: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho que Dios nos use no es garantía de que hay conversión. No te equivoques. Veamos el cuarto don. Gustaron, dice, de la buena palabra de Dios. Otra vez aquí tenemos el verbo gustar, pero ahora es con referencia a la palabra de Dios. Amós capítulo 8, versículo 11. Profetiza que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero, como no resisten la sana enseñanza, como no quieren abandonar sus pecados, como rehúyen la luz y rechazan la palabra que se les envía, confunden el hambre por la palabra de Dios con la comezón de oír. Creen que es lo mismo. Y van de un charlatán a otro para que les diga lo que ellos quieren oír. Imagínense que nosotros procediéramos igual con un médico. Voy al médico y después de los exámenes me dice: señor Ruperto, usted tiene diabetes. Y salgo de ahí, no vuelvo más a este médico, voy a ir a otro.
Pero así de necios son los hombres. No quieren escuchar lo que necesitan oír. Quieren oír lo que quieren escuchar. Los hay también que estando en congregaciones sanas, hacen gala de poseer finos paladares. Estos gustan, prueban lo que oyen, pero terminan rechazando lo que va en contra de sus hábitos y práctica. Así rechazan lo que necesitan oír. Sin embargo, dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Y es eso lo que oímos en Nehemías 9:13. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Oyeron por años la buena palabra de Dios. Pero dice Hebreos capítulo 4 versículo 2, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, hermanos, no se trata solo de oír. No se trata de deleitarse oyendo. ¿Cuántos vienen aquí solo a oír? Lucas 6:47 dice Jesús, el que oye mis palabras y las hace. En Juan 5:24, Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, van de la mano. No se trata solo de oír. ¡Qué buen sermón, pastor! Me llegó. Y allá va con su vida, tal cual. No te confundas. Te puede gustar determinada predicación. Puedes emocionarte hasta las lágrimas escuchando. Pero si no crees, si no obedeces, no te sirve de nada. Excepto que aumenta tu condenación y ruina final. Ezequiel 33:31 dice Dios a Ezequiel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. ¿Eres de esos? ¿Te gozas con las palabras de Dios, pero vas tras los antojos de tu corazón? ¿Eres de los que siempre pone un pero para no obedecer? Sí, el pastor tiene razón, pero es muy fanático. Un hermano una vez me dijo, lo que pasa con Pablo es que él era machista. Ya saben para dónde iba ese carro, ¿no? Así hay muchos. Muchos. Saben lo que dice la palabra de Dios. Se expone la palabra de Dios. Se exponen a la palabra de Dios, pero no la creen. ¿Y por qué no la creen? Porque no la obedecen. Es como un gabinete, ¿verdad? Vemos un rayo pintado con rojo y dice peligro, danger, ¿verdad? Alto voltaje. Y yo llego, abro y meto las manos. No creí lo que decía. Y tengo que sufrir las consecuencias de eso. Hermanos, que de nosotros se diga lo que hallamos en Jeremías 15:16. Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Que hallemos las palabras del Señor y las comamos. Veamos el quinto. Dice, y los poderes del siglo venidero.
Otra vez tenemos aquí algo característico de la congregación en el desierto y que también Nehemías capítulo 9 se hace eco. Porque ahí en los versículos 10 y 11 dice: e hiciste grandes señales y maravillas, y también dividiste el mar delante de ellos. Dos grandes portentos y maravillas, por los poderes del siglo venidero. Recordemos una vez más el mandato de Jesús a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Les dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Ellos, los discípulos, de pura gracia recibieron estos dones y poderes y fueron mandatados a usarlos. Pues bien, entre ellos estaba Judas, quien también recibió de gracia estos poderes y los ejerció de gracia. Y ya mencionamos Mateo 7, 22 y 23, ¿verdad? Señor, Señor, no hicimos tal y tal cosa en tu nombre. Así que, hermanos, otra vez, no nos equivoquemos. La posesión de un don no indica necesariamente que se esté en posesión de la vida eterna. Puedes predicar, puedes echar fuera demonios y hacer milagros, y aún así ir camino a la perdición, a encontrarte con Caín, con Balaam, con Saúl, con Judas, con Demas, con Diótrefes y tantos otros. Hemos visto entonces que estas 5 características descritas en los versículos 4 y 5 de Hebreos 6, dones, si queremos llamarlos así, no son exclusivos de creyentes solamente. Dios, en su abundante gracia e infinita sabiduría, la otorga según sus santos propósitos a quienes Él quiere y siempre para gloria suya, pues no hemos de olvidar que Dios es glorificado tanto en la salvación de los elegidos de pura gracia como en la condenación eterna de los incrédulos. Él recibe gloria. Habiendo visto entonces los 5 dones mencionados aquí, debemos ver de qué trata este es imposible del versículo 4. ¿Por qué es imposible para estos que han gozado de estos bienes sin ser creyentes volverse a Dios y arrepentirse? Hermanos, esto es la apostasía. Apostasía significa volver la espalda a una verdad que antes se conocía. Y esta, dice Kistemaker, no acontece de un modo repentino e inesperado. Es más bien parte de un proceso gradual, una declinación que lleva de la incredulidad a la desobediencia, de la desobediencia a la rebeldía y de la rebeldía a la apostasía. Esta es la advertencia que el autor da en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice ahí: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es a ti, querido amigo, que aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, que se te dice: no pongas tu confianza en la compañía de los santos. Estos no te pueden salvar. No pongas tu confianza en los aspectos externos del Evangelio. Más bien, entrégale a Cristo tu vida y Él te dará arrepentimiento y fe para creer. ¿No será que porque eres incrédulo desobedeces tan fácilmente? Tu empecinamiento en hacer tu propia voluntad no es el resultado de la rebeldía que poco a poco va llenando tu corazón. El fin de una vida así no puede ser otro que la apostasía. Es por eso que te ruego, como si Dios mismo rogara por mi intermedio, reconcíliate con Dios,
Considera con atención los versículos 7 y 8 de Hebreos capítulo 6. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Te das cuenta? La lluvia cae sobre toda la tierra, es bendición de Dios, pero solo es provechosa allí donde hay labranza. Entonces te pregunto, ¿eres plantío del Señor? ¿Ha sido sembrada la semilla del Evangelio en tu corazón? ¿Cómo entonces es que no hay fruto? La lluvia es bendición de Dios, pero solo beneficia a aquella tierra que ha sido previamente labrada. La otra tierra, la que produce espinos y abrojos. Mira el fruto, espinos y abrojos. ¿Para qué sirven? ¿Quién se los come? Espinos y abrojos. Esa tierra quedará como lo que es, un terreno baldío, un yermo inútil, hogar de escorpiones y serpientes, la cual, dice nuestro texto en el versículo 8, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Mientras persistas en la incredulidad, es imposible que te vuelvas a Dios. Puedes oír por 40 años la palabra de Dios. Puedes ver por 40 años las maravillas y prodigios de Dios. Puedes experimentar y gozar la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, tal como pasó con Israel en el desierto. Y aún así, divagar en tu corazón sin conocer el camino del Señor, apartado del Dios vivo y lleno de incredulidad. Un creyente podría caer en pecado, pero en esa situación clama a Dios. Él se arrepiente de su pecado, lo abandona, lo aborrece. Y Dios lo levanta y lo restaura. Soy testigo de eso. Y no testigo, he experimentado eso. Gloria a Dios. ¿Estás experimentando esto? Si eres creyente, Dios te llama al arrepentimiento y obedece porque tienes un corazón para Dios. Y oras con el salmista en el Salmo 51 y le dices a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre Santo, perdóname por Jesucristo mi Salvador. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ah, hermano, y qué gozo, qué bendición cuando nos sabemos perdonados por Cristo. Ya no seguimos en el fango, no seguimos alimentándonos de basura, sino que ahora Cristo para hacer lo supremo, lo excelso en nuestras vidas. Y de ahí nos levanta. Dios nos levanta y nos restaura y nos vuelve a la comunión con Él. ¡Qué bendición! Eso es un creyente. Pero en cambio, un apóstata es aquel que reniega de su profesión de fe. Algo que dijo por un tiempo que tenía, pero que jamás tuvo, ya que nunca experimentó la conversión, nunca fue regenerado. En esa condición comienza a burlarse de todo lo sagrado, menosprecia las Escrituras como si fueran fábulas y mitos, nombra a Dios y a Jesucristo en frases donde hay lenguaje procaz, vulgar y grosero, y encuentra deleite en burlarse de los creyentes. Y al ser así, aleja de sí mismo lo único que lo puede salvar. La incredulidad en realidad llenó su corazón y al punto de que la fe ya no haya cabida en él. Las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. En incredulidad no puedes volverte a Dios. ¿Y qué hago en incredulidad? Pídele a Dios misericordia. Él es rico en misericordia.
Él es grande en misericordia. Concluimos entonces que este pasaje no habla de un creyente que pierde su salvación, porque tal idea es ajena a las Escrituras. Bástenos a este respecto las palabras de Jesús en Mateo 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tomados firmemente de la mano de Jesús y firmemente de la mano del Padre, ¿quién nos puede arrebatar? Con razón, Pablo, exultante de gozo, él podía decir: ¿quién me separará del amor de Cristo? No, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Dios. La respuesta, hermanos, del Señor a los reclamos de estos supuestos seguidores es clara. Ellos alegaban haber hecho cosas en su nombre y el Señor no los desmiente. No desmiente que hayan predicado en su nombre, que en su nombre hayan echado fuera demonios o que en su nombre hicieran muchos milagros. Nada de eso. Él no los desmiente. Jesús los desconoce a ellos. Mateo 7:23 es claro, dice: nunca os conocí. No les dice: sí, yo me acuerdo de ustedes, sí, claro que sí, yo me acuerdo, pero ustedes se apartaron y por eso yo los desconocí. No, no dice así. Dice: nunca os conocí. No te pregunto si conoces de Dios. No te pregunto si conoces de doctrina o si conoces de distintivos denominacionales. Te pregunto, querido mío, ¿te conoce Dios? No te pregunto con qué denominación te identificas. No te pregunto cuáles ritos has observado. ¿Cuáles son los hábitos piadosos que tienes? ¿Cuánto tiempo conoces el Evangelio? No te pregunto cuánto hace que asiste a una casa de oración. Solo te pregunto: ¿te conoce Dios? ¿Has experimentado la regeneración? ¿Te has convertido? No des descanso a tu alma hasta haber resuelto esto. Que Dios nos asista con su gracia. Oremos. Padre Celestial, ¿cuántos años viví pensando que era creyente? Y qué equivocado estaba. Con razón no quería hacer tu voluntad. Con razón no quería obedecerte. Con razón iba tras los antojos de mi corazón. Porque recién el día en que tú obraste en mí, cuando me arrepentí de mis pecados y puse mi fe y confianza en tu Hijo Jesucristo, ahí recién pude anhelar, pude querer, desear hacer tu voluntad. Y lo que antes amaba resultaba para mí odioso. Sin embargo, a partir de ese momento, la odiosidad hacia el pecado es la que comenzó a aumentar. Y tal como esa fue mi situación, es la de muchos en las distintas congregaciones. Pero Señor, tú has hablado en esta tarde a esta congregación. Oh, despierta a aquellos que están durmiendo. Obra en aquellos que creen que tú has obrado porque han sentido algo en sus corazones, pero en el fondo siguen haciendo su propia voluntad.
Obra, Señor, por medio de tu Espíritu, que tu palabra siga hablando a sus corazones y dales vida, vida eterna, la vida en abundancia que solo tienen aquellos que acuden a ti arrepentidos. Derrama de tu gracia en esta tarde. Salva, Señor, a aquellos que claman a ti por misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.